Saludos, continuaremos hoy con un tema sumamente interesante, protectores dentinopulpares. Es bueno recordar antes de iniciar con este tema que cuando hablamos de un protector dentinopulpar vamos a hablar de un material, de una sustancia que va a estar diseñado para, como el nombre lo indica, proteger la vida de esa pulpa. Todos sabemos que cuando se habla de una pulpa, estamos hablando de un tejido conjuntivo, laxo, que va a tener unas características especiales y se va a encontrar internamente en el diente protegido en la parte de la raíz por el cemento dentario, en la parte de la corona por el esmalte dentario, pero todos ellos con una estructura interna que se llama otro tejido duro, se llama dentina dentaria, que es la que va a estar en contacto íntimo con esta pulpa. Por lo tanto, en la odontología moderna ya no se habla de los tejidos dentarios independientes, sino que se habla del complejo dentinopulpar cuando estamos hablando de estas relaciones íntimas que se dan entre este tejido duro y este tejido blando. Cuando hablamos de esta pulpa puede tener estadios diferentes y lo ideal es que siempre se mantenga de una manera sana, pero a veces puede ser agredida por varias razones. Entre ellas puede ser por elementos químicos, elementos físicos, por presencia de bacterias. En muchos casos, cuando hay caso de caries. Cuando tenemos, como en esta imagen, una invasión bacteriana, una presencia de caries que ya afectó la unión amelo-dentinaria, cuando ya penetró el esmalte y llegó a una barrera inicial, a un contacto inicial con esa dentina, se va a notar una sintomatología simplemente de molestia que va a durar muy pocos segundos. Cuando una persona come algo dulce, come algo frío, va a sentir una sensación extraña sobre la superficie de ese diente en específico que está afectado, pero desaparece inmediatamente, a los pocos segundos. Cuando continúa avanzando esta caries y se va acercando ya al tejido pulpar, cuando ya va quedando muy próximo o cuando ya hay contactos microscópicos, ya este estímulo doloroso ya no desaparece tan simplemente en fracciones de segundo, sino que ya posiblemente persista por mucho tiempo y se le agregue también un estímulo por el calor, y también ya va a aumentar, va a ser desagradable, no va a ser tan rápido y puede aparecer también de manera espontánea, sin ningún tipo de estímulo. Esto nos indica que ya esta pulpa está afectada. Cuando hablamos de esto es imprescindible para poder llevar a cabo el tema central, que es la protección dentinopulpar. Entonces tenemos que saber que dependiendo el espesor, el remanente que queda de esa dentina que está protegiendo la pulpa, vamos a ver que puede verse afectada esta pulpa. Es el factor más importante en la protección de la pulpa, es la cantidad de dentina remanente que queda, y se va a medir simplemente de la profundidad donde está la lesión hasta donde está esa cámara pulpar. Entonces, cuando yo hablo de ese espesor de dentina remanente, voy a ver que mientras más delgado va a tener una reacción diferente la pulpa. Mientras más delgado, en espesores menores de 0.5 milímetros, vamos a ver que esta protección, ya sea de la misma dentina
o con un material especialmente diseñado para proteger, va a reducir el efecto de las sustancias tóxicas en un 75%. Cuando el espesor aumenta a 1 milímetro, va a reducir el efecto de las toxinas en un 90%, y cuando el espesor está en 2 milímetros o más, que sería lo ideal, va a ocurrir prácticamente ninguna reacción pulpar. Es decir, que por eso existen estos materiales. Cuando hablamos de dentina y cuando hablamos que ya está siendo afectada por la presencia de caries, vamos a ver que va a tener capas diferentes. Una capa superficial que se va a apreciar desorganizada, va a verse necrótica, va a verse por capas, va a tener una característica blanda de un color blancuzco, una combinación de materiales de desmineralización, de bacterias, de residuos de comida. Se va a ver de un color ligeramente amarillento, y va a hacer notoria esa cantidad de bacterias, y en ningún momento va a tener condiciones para poderse remineralizar. Es decir, que esta caries hay que eliminarla. Lo ideal siempre es comenzar con una fresa redonda grande, se hace la apertura y con una cucharilla gruesa se comienza a eliminar toda esta capa de material de desecho. Cuando seguimos limpiando, se sigue profundizando en esta cavidad, vamos a ver que vamos a encontrar un tipo de dentina diferente, donde está vital, por lo tanto tiene sensibilidad a los estímulos, y también tiene un potencial remineralizante, y vamos a ver que generalmente se va a observar de un color mucho más oscuro, un color café oscuro, va a ser dura, va a ser brillosa. Incluso hay libros que documentan que cuando usted pasa un instrumento sobre ella, un instrumento filoso, va a tirar un grito dentinario, indicándote que está sano esa dentina. Esa dentina, cuando usted hace esa preparación cavitaria que limpia muy bien esa cavidad, es bueno dejarla intacta, porque ya significa que el cuerpo ha hecho lo posible para proteger esa pulpa, creando una dentina terciaria o reparativa. Cuando hablamos de la protección dentinopulpar en sí, ¿en qué significa esto? Lo que hace es que involucra todas las maniobras, todas las sustancias y materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria, y que el objetivo específico que tiene va a ser proteger constantemente la vitalidad de esa pulpa. Es decir, que esta protección dentinopulpar se puede hacer de maneras diferentes, con productos diferentes y en etapas diferentes, siempre tomando en cuenta la vitalidad pulpar. La clasificación de los protectores dentinopulpares se van a clasificar en 3 grandes grupos. Uno va a ser los selladores cavitarios, la segunda van a ser los forros cavitarios y la tercera van a ser las bases cavitarias, y tienen como característica principal el grosor de la capa y el tipo de material que se va usando en cada uno, y cada uno tiene indicaciones específicas. Entre los selladores cavitarios vamos a tener que generalmente vienen en una presentación líquida, van a estar compuestos por barnices y sistemas adhesivos, y con ellos se va a conseguir una película protectora de muy poco espesor, menos de 0.5 milímetros, por
por sus características, vamos a ver que no van a funcionar como aislantes térmicos, pero sí van a prevenir la penetración de irritantes, actuando como una barrera, y van a reducir, por lo tanto, la sensibilidad dentinaria y la microfiltración marginal. Estos tipos de componentes, vamos a ver que hay uno que se usa solamente en las obturaciones con amalgama dental, y es el barniz cavitario. Ese barniz cavitario va a estar compuesto por una goma de resina natural, o también puede ser sintética, que va a estar disuelto en un solvente orgánico que podría variar entre la acetona, el cloroformo o éter, que cuando se coloca sobre la superficie dentaria, a los pocos segundos se evapora y va a dejar esa película protectora, pero de un grosor muy fino. Cuando se habla de este barniz cavitario, tenemos que hablar que se va a colocar generalmente o con un microbrush o con una torundita de algodón. Se coloca pintando la superficie interna de ese diente, pero no debe usarse nunca en presencia de resinas compuestas ni de ionómero de vidrio, ya que altera el fraguado de uno, y la particularidad que tiene el ionómero de liberar flúor. Es decir, que solamente va a ser utilizada con la presencia de amalgama. Cuando hablamos de este barniz dentinario, vamos a ver que va a ser utilizado previamente a la colocación de la amalgama, cuando ya tenemos completamente preparado esta cavidad, cuando ya está libre de caries, cuando ya hemos colocado los materiales imprescindibles necesarios. Se coloca esto, y lo que va a hacer es que va a sellar los túbulos dentinarios, evitando la corrosión. Recuerden que la amalgama es un material metálico que puede tener oxidación. Entonces, con este material vamos a evitar la corrosión de esos tubulillos dentinarios. El efecto de este material va a ser prevenir la filtración marginal a través de la interfase del tejido dental y la restauración de amalgama. Es decir, que cuando se coloca en esta zona, va a evitar cualquier filtración que pueda quedar en la unión de esa amalgama con el borde cabo superficial, el borde donde termina la preparación cavitaria. Este material tiene un sabor muy agradable y se considera insoluble al medio bucal. Va a disminuir la sensibilidad dentinal, pero recuerden que al colocarse en una cantidad mínima de 0.5 micras aproximadamente, no va a aislar los cambios térmicos de temperatura, y no se puede utilizar nunca cuando va a haber algún tipo de sistema adhesivo, porque interfiere con esta adhesión. Y recuerden también que inhibe el efecto del flúor cuando va a ser utilizado con ionómeros de vidrio. Terminando esa primera tema del barniz utilizado con la amalgama, hay un segundo tipo de barniz que se utiliza para evitar la caries. Es un barniz completamente diferente. Es un barniz a base de flúor, es un barniz de última generación, se utiliza muchísimo en pacientes de alto riesgo de caries, porque está comprobado
que después de la erupción de los dientes inhibe la desmineralización y promueve la remineralización de la superficie de los dientes. Y cuando esto ocurre, lo que va a hacer es que va a llevar una protección extra a la superficie dentaria, evitando la caries dental. Lo importante de esto, que está científicamente comprobado, que cuando ya hay una lesión blanquecina, cuando ya hay una lesión que comienza a la presencia de caries, se puede revertir este proceso. Se coloca, lo ideal es aplicarlo cada 6 meses, pero por criterio del odontólogo, dependiendo la magnitud de la lesión y el riesgo de caries, puede ser aplicado anteriormente. Es muy fácil de aplicar, simplemente una profilaxis al diente, se seca bien el diente y se coloca, como el nombre lo indica, como si fuera un esmalte, como si fuera un barniz. Se deja que se seque, se le pide al paciente que dure un tiempo prudente sin ingerir nada y que no se cepille por también un tiempo prudente. La ventaja que tiene este barniz de flúor es que va a durar más tiempo en contacto sobre la superficie del diente y por lo tanto va a promover más rápido la remineralización. También se utiliza mucho en caso de sensibilidad dentinaria a nivel de cuellos de dientes. En el segundo sistema que se utiliza es el sistema adhesivo. El sistema adhesivo es un sistema que va a estar compuesto por resinas de bajo peso molecular y va a estar disuelta en un vehículo que puede ser acetona, alcohol o agua. Por su peso molecular, lo que va a hacer es que va a penetrar muy fácil por la luz de los túbulos dentinarios y va a unirse a esa dentina intertubular, ayudando a la formación de la capa híbrida, que va a ser la que va a permitir la unión de la resina compuesta al diente, y es donde en verdad se va a formar la parte adhesiva, la unión de esa resina a ese diente. Este sistema adhesivo funciona sellando esos túbulos dentinarios y evitando la sensibilidad postoperatoria. También se utilizan en un grosor también de micras y lo ideal es utilizarlo con un microbrush y dejar completamente colocada en toda la superficie, tanto externa como interna de la preparación cavitaria, y pintarlo, durar 20 segundos pintando y dejarlo bien humedecido, que se vea el brillo. En el momento de que ya esté colocado, debe caracterizarse por ese brillo, que es lo que va a permitir esa entonces unión de esa resina compuesta a ese diente. Vamos a hablar de la segunda clasificación, que van a ser los forros cavitarios. También se llaman liners o también le llaman fondos cavitarios. Esos forros cavitarios o liners son recubrimientos que se van a colocar en un espesor no mayor de 0.5 milímetros, y la característica principal es que va a tener una consistencia fluida para poder sellar todos los canalículos dentinarios. Van a ser solubles al medio bucal, por lo que no se puede utilizar en zonas marginales. ¿Qué significa esto? En el borde de la preparación cavitaria o en una clase 2, en la unión de esa caja proximal donde está en contacto con la parte oral, no debe ser colocado, porque se va a disolver y va a permitir entonces filtraciones posteriores. El forro cavitario tiene como característica que actúa inmediatamente después de ser aplicado, disminuyendo el crecimiento bacteriano dentro de los conductillos dentinarios, e inmediatamente va a eliminar la sensibilidad postoperatoria.
entre las funciones que tiene va a ser aislamiento eléctrico, porque ya va a tener un grosor más importante que el que tiene el barniz y el adhesivo dentinario. Va a inducir la reacción reparadora pulpar por el tipo de material que lo compone. Va a tener acción germicida y bacteriostática, es decir, que va a ser ideal en el caso de al usted hacer una preparación cavitaria y sea muy profunda y no estar 100% seguro de que haya eliminado todas las bacterias. Esto va a eliminar las bacterias que pudieron haber quedado, va a reducir la sensibilidad dentinaria sellando esos túbulos dentinarios. Y entre los materiales más utilizados vamos a tener el hidróxido de calcio fotopolimerizable. Ese hidróxido de calcio tenemos que detenernos un poquito, hablar de él. Anteriormente se utilizaba autopolimerizable, todavía se sigue utilizando, pero para aprovechar las propiedades se le agregaron otros elementos que lo hacen más resistente y más duraderos. Tenemos como otro fondo forro cavitario el cemento de ionómero de vidrio fotopolimerizable y tenemos la resina fluida. Esos son los materiales más utilizados. Generalmente van a venir en presentaciones diferentes y son muy fáciles de aplicar. Cuando se habla principalmente de este hidróxido de calcio, vamos a hablar que es un material altamente alcalino, que es soluble en los líquidos bucales, puede llegar a disolverse, pero la ventaja principal que tiene es que promueve la formación de dentina de reparación. El inconveniente principal es que es muy poco rígido, tiene muy poca resistencia a la compresión cuando usted le hace fuerza, cuando empaca el material, cuando está el momento de la oclusión, y tiene también poca resistencia en el momento traccional, cuando se ala en vía contraria. Desventaja también que no es adhesivo. Sacando la ventaja, las propiedades que tiene de bacteriostático y bactericida, entonces lo que se ha hecho es que para mejorar las propiedades físicas y mecánicas se le han agregado otros productos y lo han convertido en fotopolimerizable, es decir, se le han agregado resinas para darle más resistencia. Es un material ideal para ser utilizado en cavidades muy profundas y así va a evitar los cambios térmicos. Este hidróxido de calcio se puede presentar de dos maneras o puede venir de manera pura. Este material no fragua, generalmente viene o en una solución acuosa o puede venir el polvo puro y se va a ligar con agua destilada o solución salina o un poquito del anestésico, y está utilizado principalmente cuando hay una exposición pulpar en tamaño de punta alfiler y se utiliza como recubrimiento pulpar directo. Vamos a ver unas imágenes en un par de minutos. Y también se utiliza bastante en ayudar el cierre de ápice en dientes jóvenes inmaduros, cuando no se ha formado todavía ese cierre apical. Se coloca en esa zona y ayuda a la formación de ese ápice. También otra presentación que viene es hidróxido de calcio fraguable, que puede venir en dos presentaciones. Puede venir autofraguable o fotofraguable, y puede venir como pasta o puede venir como una forma de pasta única. Es muy fácil de utilizar. La principal elección de un material cuando hay una caries muy profunda que está muy próximo
a esa pulpa es este material, el hidróxido de calcio. Es el protector pulpar por excelencia. Se utiliza bastante también en la endodoncia cuando hay mucha supuración y hay mucha humedad en los conductos y hay mucha presencia de bacterias. Se usa como material medicinal entre citas y de verdad que funciona a la mil maravilla. Y también hay muchas pastas definitivas de obturación de conductos en la que también se emplea este material. Generalmente este material tiene una compatibilidad pulpar muy estudiada y se comprueba porque estimula la formación de la dentina reparadora. Cuando hay presencias de bacterias, también tiene acción antibacterial y va a evitar que las bacterias penetren a través de los canalículos dentinarios a la pulpa, que la irriten y que la inflamen y provoquen muerte pulpar. Cuando hablamos de este hidróxido de calcio, entonces dijimos que puede venir en presentaciones diferentes. En este caso, cuando viene en forma acuosa o viene en forma de droga pura, viene en polvo, se utiliza generalmente cuando hay una exposición en punta de alfiler de esa pulpa. Vamos a suponer que usted está haciendo una preparación cavitaria, se encuentra en una caries muy profunda y en el momento de limpiar un sitio específico de ese techo de esa cámara pulpar, expone ligeramente esa pulpa. Como esa pulpa está vital, usted quiere evitar una endodoncia, lo que se hace es que se desinfecta esa zona, se desinfecta con un poquito de clorexidina, con una torundita, estéril, sin hacer presión, se quita un poquito el poquito de sangre que hay, se prepara inmediatamente este hidróxido de calcio y se deja colocada solamente en la parte donde está la exposición pulpar. Se coloca entonces un ionómero de vidrio en la parte superior y se deja pasar un tiempo determinado. Generalmente después de los 3 meses ya se ha creado un puente reparativo, es decir, que se ha creado una dentina terciaria reparativa y se economiza la endodoncia. Solamente hay que rebajar y se coloca entonces la obturación definitiva. Si quieren verificar, se quita todo el material, se verifica todo, se colocan materiales de forro y de base cavitaria, entonces se coloca la obturación definitiva. La segunda forma de presentación es que puede ser pasta a pasta o puede venir en un solo tubo. Usted lo mezcla, en este caso estamos viendo la preparación en una tabla de mezcla. Se sirven cantidades del mismo tamaño, la misma cantidad de ambos. Se mezcla y con un aplicador de dical o dicalero se coloca solamente en el techo de la cámara pulpar, no en las paredes. Recuerden que podría entonces provocar microfiltraciones. Solamente en el techo. Puede ser polimerizable, significa que usted lo deja y se va a fraguar él solo, pero puede ser fotopolimerizable, que es el ideal, el que se prefiere utilizar ahora con los mecanismos adhesivos, y simplemente coloca la lámpara de luz y ya sigue los pasos para hacer su obturación como lo tiene programada. Otro tipo de material que se usa como fondo cavitario, pero también puede ser usado como base cavitaria y también puede ser utilizado de otras múltiples maneras que vamos a hablar más adelante,
va a ser el cemento de ionómero de vidrio. Cemento de ionómero de vidrio, dependiendo el espesor con que se coloque, puede ser utilizado como usted prefiera. Es un material que se utiliza bastante por las características que tiene de liberador de flúor, por ser un biomaterial y por ser compatible con la dentina. Es un material que tiene como característica principal que tiene unión mecánica y química al diente y por lo tanto es muy recomendable en la obturación de clases quintas en esos cuellos de los dientes. Se puede usar también, como se llama, una técnica sándwich, que usted coloca una base de ionómero de vidrio cuando es muy profunda y por la característica que se une mecánica y químicamente al diente no se despega, y arriba de ella, si usted quiere más estética, entonces coloca una capa de resina compuesta que se va a unir químicamente a este ionómero de vidrio y le va a garantizar la permanencia de ese trabajo. Dependiendo la clasificación, porque se va a clasificar en muchos tipos diferentes, puede ser utilizado entonces, como ya dijimos, como material de obturación para cavidades por erosión, sellador de fosas y fisuras, recubrimiento debajo de otros materiales restauradores, como cementante, y también otro sinnúmero más de aplicaciones que tiene. Entonces, entre las propiedades principales es biocompatible, produce un buen sellado de la dentina, por eso se usa mucho como base antes de hacer la restauración en cavidades muy profundas. Presenta muy baja solubilidad, por lo que también se puede emplear en obturaciones, pero en obturaciones seleccionadas, porque tienen poca resistencia y no están diseñadas para aguantar carga masticatoria. Se puede utilizar en clase 3 pequeñas, en clase primera pequeñas, y se usa muchísimo en odontopediatría por la liberación de flúor constante que tiene. Tiene muy baja contracción al polimerizar y libera flúor, que quizás es lo más importante que tiene. Y la importancia que tiene es que se recarga de flúor cada vez que entra flúor en contacto con la boca del paciente. Les dije que dependiendo de los usos se puede clasificar de muchas maneras. Actualmente, en vez de 5, hay múltiples tipos diferentes de ionómero de vidrio, pero los más utilizados son estos y necesitamos aprenderlo, porque en el momento que vamos a trabajar con el paciente tenemos que saber cuál ionómero es que se va a utilizar, porque cada uno se comporta de una manera diferente. No puedo usar el que de un tipo para otro porque no funcionaría. Entonces se van a dividir como tipo 1, cementante, cuando usted va a cementar bandas de ortodoncia, cuando usted va a cementar coronas metálicas, cuando usted va a cementar coronas de porcelana. Se puede utilizar este tipo de ionómero de vidrio. Hay un tipo 2 que va a ser restaurador. Usted puede hacer tipo de obturaciones selectivas. Usted va a seleccionar, pero principalmente para las clases 5. Son maravillosos para trabajar en ese tipo de restauraciones. El tipo 3 se va a utilizar como sellador de fosas y fisuras. El tipo 4 se va a utilizar como base y forro intermedio. Y el tipo 5 generalmente va a venir reforzado y va a servir para reconstruir muñones cuando hace falta parte de un diente. Usted tiene un diente, está vital, quiere economizar, hacer una endodoncia pernomuñón corona y puedes reconstruir la parte faltante con este tipo de material y te funciona perfectamente bien.
Otro tipo de material que también se usa como fondo cavitario, tenemos la resina fluida. Esa resina fluida tenemos que darle un mérito especial y también vamos a hablar de ella cuando se hable de las resinas compuestas. Van a ser unas resinas compuestas de muy baja viscosidad y van a ser utilizadas como material intermedio entre el adhesivo y la resina compuesta. Es un material muy versátil y debido al bajo módulo de elasticidad que tiene, generalmente tiene muy poca contracción y es ideal cuando usted va a hacer obturaciones profundas o esas clase 2, va a ayudar a devolver ese piso de esa cavidad de la preparación y le va a dar una seguridad que no va a haber microfiltración y va a evitar sensibilidad postoperatoria. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una restauración, siempre es bueno previamente a poner la resina definitiva, sellar todo ese piso de la preparación con resina flow. Le va a garantizar evitar sensibilidad postoperatoria. Terminado la parte del fondo cavitario, vamos a hablar de otro material que se llama base cavitaria, que la diferencia principal va a ser el grosor en la colocación final que se coloque de material. Esta base cavitaria también se considera un material fluido y se puede adaptar fácilmente a toda la parte interna de una cavidad preparada. Puede ser usado para crear una superficie pareja y uniforme que ayude a la adaptación de los materiales de obturación más viscosos, como serían las resinas, o los más resistentes, como serían la amalgama. Recuerden que una condición específica para hacer una restauración en amalgama es que el piso debe ser completamente plano. Cuando yo tengo una preparación cavitaria y por un motivo cualquiera en una parte sea más profunda, tengo que aplanar ese piso y este es un material idóneo para hacer este tipo de actividad. Entonces también en el caso que yo haga una preparación cavitaria y esa preparación cavitaria el diente quede muy débil, las paredes que queden con mucha muy poca dentina remanente, entonces puedo reforzar esas paredes y no tengo que hacer una corona sin necesidad. Entonces este material, por lo que estamos diciendo, va a tener unas características mecánicas y va a poder devolver al diente esa rigidez perdida que le falta por la pérdida de materiales, de tejidos dentarios, y además tiene la ventaja que es biocompatible. Al ser biocompatible no va a hacer ningún daño a esa dentina y a esa pulpa dentaria. La función principal cuando lo ponemos como base, entonces ya lo dijimos, va a ser fortalecer esa parte interna de la preparación y lo va a proteger contra cualquier tipo de agresión. ¿Por qué? Porque va a quedar en un espesor mayor de 2 milímetros y mientras más retirado esté la pulpa del material restaurativo, menos reacción negativa va a haber. Ahora vamos a entrar a una serie de materiales que poquito a poquito se están dejando de utilizar, pero todavía se utilizan. Y generalmente se utilizan principalmente para hacer bases protectoras cuando se va a utilizar la amalgama. Si vamos a usar resinas compuestas o ionómeros de vidrio, recuerden que siempre vamos a usar otro tipo de material. Para amalgama sí podemos usar esto. Si es para resina compuesta, siempre resinas flow o ionómero de vidrio como base. Eso es importante tenerlo presente. Vamos a hablar ahora de un cemento
que aunque tiene muchos años siendo utilizado como base cavitario, siempre es bueno saber que se puede contar con él por la resistencia que tiene. Es posible que de todos los materiales de base cavitaria sea el más resistente de todos. Por eso se sigue utilizando principalmente con amalgama. Tiene un inconveniente, y es que es un material que no es agresivo y no libera flúor. Pero el inconveniente quizás principal es que el tamaño que tiene en la molécula de su ácido que sirve para la preparación contiene ácido fosfórico, y ese ácido fosfórico puede ser un irritante pulpar. Es un inconveniente que tiene cuando se va a utilizar en cavidades muy profundas. Entonces nunca se debe emplear directamente en el piso pulpar. Siempre hay que poner una capa de hidróxido de calcio, y después del hidróxido de calcio entonces se coloca este material. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entre las características que tiene excelentes propiedades mecánicas. Inmediatamente usted lo coloca, que comienza el fraguado, usted lo puede manipular y lo puede usar para cosas específicas, o lo puede usar para cementar bandas de ortodoncia, que ya prácticamente no se utiliza para bandas de ortodoncia, o lo puede utilizar para cementar coronas metálicas en casos de odontopediatría, o lo puede utilizar como base después de que ya haya fraguado. Le da la preparación adecuada, lo acondiciona a la preparación que tiene, y ya está listo para recibir la obturación con amalgama. La resistencia mecánica depende de la cantidad de polvo líquido que se emplee. Generalmente cuando se va a utilizar este cemento, debe utilizarse con una tableta de cristal fría, porque es un material que al momento de prepararse produce un poquito de calor y fragua muy rápido. Entonces se debe mezclar por zonas separadas. Usted lo mezcla, lo divide en 8 porciones y va mezclando poquito a poquito, y va utilizando todo el tamaño que tiene la tableta de cristal para ir disipando el calor y para que te dé mayor tiempo de trabajo. Generalmente cuando se va a usar para cemento, sí debe mezclarse más fluida para que te dé tiempo a llevar lo que vas a cementar, pero tiene el riesgo de que pierde un poquito esa rigidez que tiene. Este material tiene muy buena solubilidad cuando está en contacto con el medio bucal, por lo que tiene que tenerse cuidado cuando queda expuesto los márgenes para evitar la microfiltración. Ya les hablé de este manejo, cómo se va utilizando. El tiempo de mezclado generalmente debe hacerse más o menos en 1.5 minutos, y debe inmediatamente se prepare utilizarlo, porque comienza el fraguado. Entonces lo importante es loseta fría, usar todo el espacio de esa loseta e ir agregando el polvo poquito a poquito a ese líquido. Aquí podemos ver, para que se entienda mejor, se sirve generalmente 8 gotas de líquido por porción de polvo. Esa porción de polvo se divide en varias partes. Eso te lo va a dar el fabricante, la proporción de cada polvo líquido, pero generalmente es así. Entonces se divide en varias partes y se va mezclando poquito a poquito. Entonces miren cómo se va utilizando todo el tamaño de la loseta de cristal.
Cuando es para cementado, entonces tiene que quedar en una consistencia cremosa, como vemos en esta primera imagen. Cuando es para usarlo como base, entonces tiene que quedar en una consistencia más fuerte. Eso es simplemente lo que tenemos que hablar de esto. Entonces ya hablamos que como indicaciones, cementado de coronas, puentes y bandas, cada día menos para esto. Y para base cavitaria solamente con amalgama. Hablamos ahora de otro elemento cementante y también como base cavitaria, que es el óxido de zinc. El óxido de zinc el óxido de zinc eugenol ya ustedes lo conocen, ya hemos hablado de él como material para toma de impresión, pero también tiene otros múltiples usos. Se usa muchísimo en odontología. En este caso lo vamos a usar como material base. Es un material que se ha usado por años, se ha usado por muchos años en odontología, porque es el único material de todos, que por la presencia del eugenol alivia la molestia. Es un material que tiene efecto sedativo, por eso se sigue utilizando y se usa bastante en odontopediatría cuando se hacen los tratamientos de conductos en dientes temporales. Es un material que tiene propiedades antibacterianas, es un buen aislante térmico, pero también tenemos que tener cuidado cuando se utiliza en cavidades muy profundas, porque tenemos que usar una base de hidróxido de calcio, porque puede inflamar la pulpa. Los endodoncistas no les gusta mucho este material. El inconveniente principal que tiene es que no debe ser utilizado en presencia de resinas compuestas, porque la presencia del eugenol no permite la polimerización, el endurecimiento de esa resina compuesta. Y cuando estamos hablando de resinas acrílicas, las reblandece. Entonces tenemos que dejarla como base cuando se va a utilizar con amalgama. Cuando seguimos hablando de este material, entre las propiedades que tiene, por eso se sigue utilizando, ya comentaba que tiene efecto sedante, es buen aislamiento térmico, tiene también una acción antiinflamatoria, pero puede irritar la pulpa si se acerca mucho a la pulpa. Tenemos que tener este cuidado. Y ya les dije que puede interferir con la polimerización de las resinas compuestas, que es un aspecto negativo que tiene. También va a venir en clasificaciones diferentes, pueden venir para cementación temporal, el tipo 1, el tipo 2 para cementación permanente, pueden venir para cementaciones temporales y también para base cavitaria, y pueden venir para recubrimientos cavitarios. Esos de recubrimientos cavitarios se usa mucho cuando hay una persona, es la famosa cura que usted escucha a las personas. Me hicieron una cura. Cuando una persona tiene una caries profunda y está muy reblandecida, esa dentina afectada, no infectada, esa dentina afectada, entonces se coloca por un tiempo prudente, generalmente un mes, mes y medio, para que se produzca esa dentina reparativa. Se elimina completamente y después encontramos ese puente de dentina reparativa y después se hace la obturación. Por eso se sigue utilizando bastante este material. Este material también viene de formas diferentes y hay uno que viene reforzado, que es el que más se utiliza. Una marca comercial se llama IRM, que es uno de los materiales más utilizados y se usa muchísimo en odontopediatría. Cuando hablamos de este último cemento, el policarboxilato,
Es el primer cemento que vino con propiedades adhesivas. Es el precursor del ionómero del vidrio. El ionómero del vidrio nació de este cemento. Cada día se utiliza menos, es quizás de los primeros que va a desaparecer. Se usa mucho en odontopediatría porque también libera flúor. Es un material que al unirse al diente, entonces te da más seguridad cuando tú vas a cementar una corona o lo vas a usar como base cavitaria. Generalmente va a venir un polvo con un líquido que se van a combinar y se va a unir por medio del colágeno también que tiene la dentina. Generalmente tiene una unión muy importante con las coronas metálicas, por eso se utiliza mucho en odontopediatría, pero para cementado de coronas de porcelana no hace liga, no se puede utilizar con coronas de porcelana. Cuando hablamos de este material es mucho menos agresivo que el cemento de fosfato de zinc porque tiene un pH diferente, mucho más alcalino que el fosfato de zinc y porque el tamaño de las moléculas son mucho más grandes, lo que impide que penetren a través de los túbulos dentinarios. Generalmente, aunque inicia de manera ácida, poquito a poquito desaparece y no irrita a la pulpa. Es decir, que es una ventaja que tiene sobre el fosfato de zinc. Entre las propiedades mecánicas tenemos que tiene menor resistencia que el fosfato de zinc en cuanto a la compresión, pero aguanta más a la tracción porque se pega adhesivamente al diente. Resiste perfectamente bien la condensación a la amalgama, pero cada día está siendo menos utilizado. Presentan también solubilidad, por lo que no deben dejarse expuestos mucho tiempo. También tiene pobre estética, tiene un color feo que no va de acuerdo al color de los dientes y cada día se va utilizando menos. Entonces, hasta aquí, jóvenes, es este tema. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos vías de cómo comunicarnos.